Durante siglos, su nombre inspiró miedo y respeto. Los apaches no solo fueron guerreros implacables, fueron la pesadilla de imperios enteros. Ni la corona española, ni México, ni el poderoso ejército de Estados Unidos lograron someterlos fácilmente. Pero su historia no es solo de batallas, es también la crónica de traiciones, desplazamientos forzados y resistencia hasta el último aliento. Lo que nunca te contaron sobre ellos revela un capítulo incómodo de la historia norteamericana. Antes de que sus flechas silenciaran el galope de ejércitos invasores, antes de que sus nombres se convirtieran en sinónimo de ferocidad, los apaches eran un pueblo en movimiento. Mucho antes de que la frontera entre México y Estados Unidos existiera siquiera como concepto, ellos recorrían territorios inmensos siguiendo un mapa que solo entendían quienes lo habían aprendido a leer en el viento, las montañas y las estrellas. La historia de sus orígenes está escrita en un idioma que no figura en los documentos coloniales, pero sí en las huellas de migraciones que la arqueología ha ido descubriendo. Las evidencias apuntan a que los antepasados de los apaches formaban parte de los pueblos atabascanos, una familia lingüística que se extendía desde la actual Alaska y la costa pacífica del noroeste hasta las llanuras y el desierto del suroeste norteamericano. No llegaron como invasores, sino como comunidades que, a lo largo de siglos, se adaptaban y se transformaban según las condiciones climáticas y las oportunidades que ofrecía la tierra. Se estima que entre los siglos XIII y XV comenzaron un desplazamiento hacia el sur. El cambio no fue improvisado, respondía a patrones de supervivencia que combinaban la caza, la recolección y un incipiente cultivo de plantas. Sus campamentos eran temporales, pero sus rutas estaban marcadas por generaciones de experiencia. A medida que avanzaban, se dividieron en grupos que con el tiempo formarían las distintas tribus apaches: Chiricahua, Jicarilla, Mezcalero, Lipán, Apache Occidental y Kiowa Apache. En su origen, no existía el término apache, tal como lo conocemos hoy. Fue un nombre impuesto desde fuera, probablemente derivado del Zuni Apache o Apachu, que significa enemigo. Era la etiqueta de quienes no entendían o no querían entender que esas comunidades no eran un bloque uniforme, sino una red de grupos con identidades, dialectos y territorios propios. La clasificación colonial borró matices, y con ello se allanó el camino para tratarles como un solo adversario en lugar de como pueblos soberanos con historias distintas. El paisaje que eligieron para asentarse no era amable. El suroeste de lo que hoy son Estados Unidos y el norte de México estaba marcado por contrastes extremos. Desiertos abrasadores, montañas escarpadas, llanuras abiertas y cañones profundos. Pero esa dureza también era una ventaja. Los apaches aprendieron a moverse con soltura en terrenos donde otros se desorientaban, a encontrar agua en lugares impensables y a cazar o recolectar en épocas de escasez. Este dominio del territorio sería siglos después su arma más eficaz contra quienes intentaran conquistarlos. La organización social giraba en torno a familias extensas, con lazos que iban más allá de la sangre. En varias de sus tribus, la descendencia se trazaba por línea materna y era el esposo quien se unía al clan de la esposa. Esta estructura matrilineal, poco comprendida por los europeos, no solo les daba cohesión interna, sino que reforzaba la autoridad de las mujeres en la vida cotidiana. Aunque los jefes de guerra eran hombres, las decisiones estratégicas y las alianzas a menudo pasaban por el consejo de ancianas y líderes femeninas. Migrar no significaba vivir en el caos. Cada grupo tenía rutas y territorios reconocidos, y las relaciones con otras comunidades podían ser de intercambio o de conflicto, según las circunstancias. Intercambiaban pieles, alimentos y herramientas con pueblos vecinos, pero también practicaban incursiones, raids, para obtener recursos. Para los apaches, estas acciones no eran meros actos de pillaje. Formaban parte de una estrategia de supervivencia en un entorno donde los recursos podían escasear de repente. En esta etapa previa al contacto europeo, los apaches eran dueños de su tiempo y de sus decisiones. No respondían a un estado centralizado, no estaban obligados por fronteras artificiales, y sus líderes eran elegidos por méritos, no por herencia forzada. Su libertad estaba arraigada en la tierra y en la movilidad, y esa misma movilidad los hacía difíciles de someter. Sin embargo, en esa aparente lejanía de los grandes conflictos globales,
Ya se estaban gestando cambios que pondrían a prueba su resistencia. El avance de otras tribus hacia sus zonas de caza y recolección, las variaciones climáticas y los ciclos de sequía los obligaban a ajustar sus rutas. Aún así, nada de eso se compararía con el impacto de la llegada de un poder extranjero con objetivos claros de dominio territorial, cultural y económico. Cuando en el siglo XVI los exploradores españoles irrumpieron en el continente, los apaches no fueron sorprendidos por completo. Habían escuchado historias de pueblos que habían visto a hombres extraños, vestidos de metal, llegar desde el mar. Pero nada podía prepararles para la magnitud de lo que significaba enfrentar a un imperio decidido a expandir su fe y su control a costa de cualquier pueblo que se interpusiera. Lo que estaba por comenzar no sería un simple encuentro entre culturas, sería el inicio de una larga cadena de alianzas inestables, traiciones y guerras que pondrían a prueba no solo la habilidad guerrera de los apaches, sino también su capacidad para preservar su identidad en un mundo que cada vez les ofrecía menos refugios. La fortaleza de los apaches no se explicaba solo por su habilidad en combate, sino por la compleja red social, cultural y espiritual que sostenía cada aspecto de su existencia. A diferencia de las sociedades coloniales, que se organizaban en jerarquías rígidas, el mundo apache estaba tejido con hilos de parentesco, respeto mutuo y una profunda conexión con el entorno. Su estructura no era anárquica, pero tampoco respondía a un modelo estatal centralizado. Era un sistema flexible, capaz de adaptarse a cambios repentinos, desde un desplazamiento forzado hasta una sequía prolongada. En la base de esa estructura estaban las familias extensas. Un núcleo podía abarcar a los abuelos, padres, hijos, tíos y primos, y la descendencia solía seguir la línea materna. Esto significaba que las tierras, las pertenencias y las alianzas pasaban a través de las mujeres. Aunque los europeos malinterpretaron esta organización como señal de debilidad masculina, en realidad era una de las claves de la estabilidad interna. Las mujeres no solo eran guardianas de la tradición oral y del hogar, sino también administradoras de recursos y mediadoras en conflictos internos. Las decisiones importantes se tomaban en consejos donde participaban los líderes de cada familia y los ancianos, cuya experiencia era altamente valorada. No había un jefe supremo que gobernara sobre todas las tribus apaches. En su lugar existían líderes de guerra y líderes de paz, que emergían por mérito, habilidad y carisma. En tiempos de conflicto, un guerrero destacado podía asumir el mando de una coalición temporal de clanes, pero esa autoridad se disolvía una vez cumplido el objetivo. Este sistema descentralizado hizo que los apaches fueran extremadamente difíciles de someter. No existía una sola figura cuya captura garantizara la rendición de todos. La vida cotidiana giraba en torno a la caza, la recolección y, en menor medida, la agricultura. Dependiendo de la región y del grupo específico, podían cultivar maíz, frijoles y calabaza, o dedicarse casi por completo a seguir manadas de ciervos, bisontes y antílopes. Los niños aprendían desde pequeños a reconocer huellas, a leer el viento y a moverse sin ser detectados. Las mujeres recolectaban plantas comestibles y medicinales, semillas, frutas y raíces, transmitiendo de generación en generación un conocimiento botánico preciso que les permitía sobrevivir incluso en años de extrema escasez. La vivienda apache variaba según la tribu y la temporada. En zonas boscosas o de montaña podían construir refugios con ramas y corteza, mientras que en las regiones más secas utilizaban chozas de arbustos cubiertas con pieles. Lo importante no era la permanencia, sino la facilidad de desmontar y trasladar el campamento. La movilidad era una ventaja estratégica. Un enemigo que no sabía dónde encontrarles perdía la iniciativa. En el ámbito cultural, la oralidad era la columna vertebral. Los relatos de origen, las hazañas de ancestros, las advertencias y las enseñanzas espirituales se transmitían en narraciones que no solo entretenían, sino que también reforzaban la identidad colectiva. La música, a menudo acompañada de tambores y flautas, tenía un papel central en ceremonias que marcaban transiciones importantes como el paso a la adultez o las celebraciones de victoria. Su espiritualidad estaba profundamente ligada a la naturaleza. Creían que cada elemento del mundo, animales, montañas, ríos, poseía un espíritu, y que los humanos formaban parte de ese equilibrio. Los chamanes o dijin actuaban como mediadores entre el mundo físico y el espiritual, guiando rituales de sanación y protegiendo a la comunidad contra fuerzas dañinas. Las ceremonias podían durar varios días y combinaban cantos, danzas y ofrendas, no como espectáculo, sino como acto de conexión y renovación. La educación no se daba en aulas ni con maestros formales, sino en la experiencia diaria. Un niño aprendía a disparar un arco no por obligación,
sino porque era parte del juego y la preparación para la vida adulta. Las niñas aprendían a preparar alimentos, fabricar ropa y reconocer plantas no solo como tareas domésticas, sino como habilidades esenciales para la supervivencia del grupo. En cuanto a la guerra, no se concebía como una actividad permanente, pero sí como una herramienta legítima para defender el territorio o recuperar recursos. Las incursiones rápidas, conocidas como raids, eran una táctica refinada. Pequeños grupos de guerreros se desplazaban velozmente, atacaban y desaparecían antes de que el enemigo pudiera organizar una defensa. Este estilo de combate, basado en la movilidad y el conocimiento del terreno, frustró a ejércitos mucho más grandes y mejor armados. La reputación guerrera de los apaches no surgió solo del enfrentamiento con colonizadores europeos, sino también de conflictos con otras tribus. En ocasiones, podían forjar alianzas, pero la competencia por recursos o la venganza por agravios pasados podía encender guerras prolongadas. Sin embargo, incluso en la guerra, había reglas no escritas. No se trataba de aniquilar al adversario, sino de debilitarlo lo suficiente para que no representara una amenaza inmediata. Su relación con el entorno era de reciprocidad. Aprovechaban los recursos, pero también sabían cuándo dejar descansar una zona para evitar su agotamiento. La caza excesiva o la recolección indiscriminada eran prácticas rechazadas, porque ponían en riesgo a toda la comunidad. Esta mentalidad contrastaba con la visión extractiva que traería el colonialismo, basada en la explotación máxima sin considerar las consecuencias a largo plazo. Lo que más desconcertaba a los extranjeros era que, a pesar de vivir en condiciones que ellos consideraban primitivas, los apaches no mostraban interés en adoptar la vida sedentaria agrícola que les querían imponer. Para los apaches, la movilidad no era una carencia, sino una forma de libertad. Ser capaz de recoger el campamento y marchar en horas les daba una ventaja estratégica que ninguna fortaleza de piedra podía igualar. Esta estructura cultural y social, flexible pero cohesionada, sería la que permitiría a los apaches resistir durante siglos contra enemigos numéricamente superiores. Sin embargo, también sería objeto de ataque sistemático. Las misiones religiosas, los asentamientos militares y las políticas de desplazamiento forzado buscarían no solo tomar sus tierras, sino desmantelar la base misma de su organización social. Lo que estaba en juego no era solo el control territorial, sino la supervivencia de un modo de vida que no encajaba en el modelo colonial. Esa tensión entre dos mundos, uno basado en la autonomía y la reciprocidad, y otro en la dominación y la explotación, se haría evidente desde los primeros contactos con los españoles. Sería el inicio de un largo ciclo de resistencia que marcaría para siempre el nombre apache en la historia del continente. Cuando los primeros exploradores españoles irrumpieron en el territorio que siglos después sería llamado el suroeste de Estados Unidos, no llegaron solos. Traían consigo caballos, armas de fuego, acero y una mentalidad imperial que veía cada tierra, cada recurso y cada persona como algo que podía ser reclamado en nombre de un rey lejano y de una fe que se imponía por decreto. Para los apaches, este no era un encuentro casual, sino el inicio de una era marcada por el choque entre dos visiones opuestas del mundo. Las primeras referencias documentales sobre ellos provienen de expediciones como la de Francisco Vázquez de Coronado a mediados del siglo XVI. Los españoles no conocían aún la complejidad de la red de clanes y tribus, así que englobaron bajo un solo nombre a distintos pueblos que compartían raíces lingüísticas, pero que no siempre actuaban como una unidad. En los informes, los describían como nómadas belicosos, lo que justificaba, según la lógica colonial, el uso de la fuerza para pacificarlos. El primer gran impacto de este contacto no fue militar, sino biológico. Los españoles trajeron enfermedades como la viruela y el sarampión, desconocidas para las poblaciones nativas y que en pocos años diezmaron comunidades enteras. Sin defensas inmunológicas, muchos murieron antes siquiera de ver un soldado español. La pérdida repentina de miembros clave como cazadores experimentados o ancianos depositarios de la memoria oral debilitó el tejido social y obligó a reorganizar la vida en condiciones más duras. En el plano material, uno de los elementos que más cambiaría la dinámica apache fue la introducción del caballo. Al principio, solo las fuerzas españolas tenían acceso a este animal,
pero las fugas, robos e ilícito comercio hicieron que con el tiempo los apaches se convirtieran en jinetes expertos. Este cambio amplió su radio de acción, mejoró sus incursiones y les permitió escapar con mayor facilidad después de un ataque. Paradójicamente, aquello que los colonizadores introdujeron para dominar el territorio acabaría convirtiéndose en una herramienta clave para la resistencia indígena. Las relaciones iniciales no fueron exclusivamente hostiles. En algunos casos, los apaches comerciaron con los españoles intercambiando pieles, carne seca y productos artesanales por herramientas de metal, armas o telas. Sin embargo, estas treguas eran frágiles. Bastaba un abuso, una incursión punitiva o un incumplimiento de acuerdo para que la violencia se reanudara. Desde el punto de vista apache, los españoles eran una fuente de recursos, pero también una amenaza constante. Los españoles, por su parte, implementaron el sistema de misiones para convertir y asimilar a las poblaciones nativas. Bajo el pretexto de ofrecer educación y civilización, las misiones eran, en la práctica, centros de control donde se restringía la movilidad, se imponían nuevas creencias y se explotaba la mano de obra indígena. Para un pueblo acostumbrado a la libertad de movimiento y a la autonomía, este modelo era incompatible con su forma de vida. Muchos apaches se resistieron activamente, atacando misiones, rescatando a miembros capturados y rechazando el bautismo. A medida que el siglo XVII avanzaba, los enfrentamientos se intensificaron. Las expediciones punitivas españolas se adentraban en territorio apache con el objetivo de castigar incursiones o capturar esclavos, mientras que los apaches perfeccionaban sus tácticas de guerrilla, evitando combates frontales y desgastando al enemigo con emboscadas y ataques sorpresa. El desierto y las montañas se convirtieron en aliados naturales, permitiéndoles desaparecer tras un golpe rápido. Uno de los factores que mantuvo viva la resistencia fue la falta de una frontera clara. Para los apaches, el territorio era un espacio fluido, sin límites fijos, pero para los españoles, cada palmo debía ser reclamado y defendido. Esta diferencia conceptual alimentaba el conflicto. Lo que para un apache era una incursión de caza en tierras conocidas, para un soldado español era una violación de la soberanía de la corona. Con el paso del tiempo, el poder español en la región no fue absoluto. La distancia de los centros administrativos, la escasez de recursos militares y la hostilidad del territorio dificultaban el control efectivo. Esto permitió que los apaches mantuvieran zonas de autonomía, aunque siempre bajo la presión de expediciones militares o del avance de otras tribus armadas también por los europeos. El contacto con los españoles dejó una huella profunda. Introdujo elementos que transformaron la cultura apache, como el caballo y las armas de fuego, pero también inauguró un ciclo de violencia y desconfianza que se prolongaría con la llegada de nuevos actores. Primero, los mexicanos, tras la independencia de 1821, y luego, los estadounidenses después de la guerra de 1846. Cada nuevo poder traería consigo sus propias estrategias para someter a los apaches, pero todos heredarían una lección que los españoles aprendieron a un alto costo. No había enemigo más difícil de vencer que un pueblo que conocía cada palmo de su tierra y que estaba dispuesto a morir antes que perder su libertad. Aunque la imagen más conocida de los apaches es la de guerreros enfrentando a colonizadores europeos y más tarde al ejército de los Estados Unidos, su historia militar no puede entenderse sin mirar antes a sus relaciones con otros pueblos nativos. Durante siglos, las alianzas, tensiones y guerras con tribus vecinas moldearon su estrategia, su movilidad y hasta su identidad. En el mundo precolonial, el territorio y los recursos eran limitados, y la supervivencia dependía tanto de la cooperación como de la confrontación. Los apaches compartían fronteras, a veces fluidas, a veces disputadas, con tribus como los navajos, comanches, pimas, zunis y pueblo. Con algunos mantenían vínculos de parentesco y comercio, con otros relaciones marcadas por ciclos de incursiones y represalias. La diplomacia indígena era pragmática. Una tribu podía ser aliada en una temporada y enemiga el año siguiente,
según lo dictaran las necesidades de defensa, las sequías o las oportunidades comerciales. Una de las relaciones más complejas fue la que mantuvieron con los navajos. Ambos pueblos tenían raíces lingüísticas comunes dentro de la familia tabascana, y sus modos de vida eran similares en muchos aspectos. Esto favoreció intercambios culturales y en ciertos periodos alianzas contra enemigos comunes. Sin embargo, la competencia por pastizales y zonas de caza, así como las presiones externas de colonizadores, generaron conflictos esporádicos. Aún así, la cercanía cultural entre apaches y navajos permitió que, en tiempos de crisis, pudieran coordinarse de forma más eficaz que con otros pueblos. Con los comanches, en cambio, la relación tendía más al enfrentamiento. Los comanches, grandes jinetes y guerreros de las planicies, expandieron su territorio hacia el sur y oeste en el siglo XVIII, entrando en zonas utilizadas por los apaches para caza y recolección. La llegada del caballo, que ambos pueblos dominaron, intensificó la competencia, pues les permitía realizar incursiones más rápidas y de mayor alcance. Las guerras entre apaches y comanches eran particularmente feroces, y las victorias se medían no solo en recursos obtenidos, sino en prestigio guerrero. En el caso de los pueblos pueblo, como los Hopi o los Zuni, la dinámica era distinta. Estas comunidades agrícolas sedentarias veían a los apaches como nómadas belicosos, que podían representar una amenaza para sus cultivos y reservas de alimentos. Por su parte, los apaches valoraban los productos agrícolas y artesanales que podían obtener de estos pueblos, a veces mediante trueque y otras mediante incursiones rápidas. Las tensiones podían transformarse en treguas temporales si surgía un enemigo común, como las expediciones españolas. No todas las relaciones intertribales eran de violencia abierta. Los apaches practicaban un comercio activo con tribus del norte y del sur, intercambiando pieles, carne seca, caballos, armas y objetos de metal obtenidos en incursiones o comercio indirecto con europeos. Estas redes de intercambio les permitían acceder a bienes que de otro modo serían inaccesibles y reforzaban la autonomía de los clanes. Las guerras intertribales no solo respondían a la competencia por recursos, sino también a la necesidad de demostrar valor y liderazgo. Entre los apaches, la reputación de un guerrero se construía tanto en la defensa de su pueblo como en su capacidad para realizar incursiones exitosas contra enemigos. Capturar caballos, armas o provisiones de otra tribu aumentaba el prestigio de un líder y fortalecía su posición dentro del consejo de guerra. La diplomacia apache era una mezcla de pragmatismo y flexibilidad. Sabían que ningún grupo podía sobrevivir aislado, pero también que las alianzas debían revisarse constantemente. Este enfoque les permitió adaptarse rápidamente a los cambios que trajo el contacto con europeos. Cuando las armas de fuego comenzaron a circular entre las tribus, las relaciones de poder cambiaron de forma drástica. Un aliado mal armado podía convertirse en una carga, mientras que un enemigo bien provisto podía transformarse en una amenaza existencial. En el siglo XVIII, la presión colonial española alteró profundamente el mapa político indígena. Algunas tribus buscaron alianzas con los europeos para obtener ventajas militares contra sus rivales, mientras que otras, como los apaches, preferían mantener una independencia relativa, aprovechando los conflictos ajenos para fortalecer su posición. Esto no siempre fue posible. En varias ocasiones, los españoles fomentaron guerras entre tribus para debilitarlas y facilitar su control territorial. El resultado fue un escenario en el que los apaches debían luchar en múltiples frentes. A veces se trataba de defenderse de una incursión comanche, al mismo tiempo que evitaban represalias españolas por un ataque a un asentamiento. En otras, la estrategia consistía en negociar con una tribu vecina para obtener alimentos durante una sequía, a cambio de apoyo militar en un conflicto futuro. Esta capacidad para equilibrar guerra y diplomacia fue una de las razones por las que los apaches sobrevivieron como entidad cultural durante siglos de presiones externas. Sin embargo, también los obligó a tomar decisiones difíciles. Aliarse con un enemigo histórico para enfrentar a un poder colonial podía salvarlos a corto plazo, pero a menudo sembraba resentimientos que estallaban en el futuro. Con la llegada de nuevos actores al escenario, primero los mexicanos tras la independencia de España y luego los estadounidenses, las viejas alianzas e enemistades intertribales se reconfiguraron. Algunos pueblos vieron en los recién llegados la oportunidad de vengar agravios antiguos contra los apaches, mientras que otros buscaron refugio en su alianza, reconociendo su experiencia en la guerra de guerrillas. En este entramado de relaciones cambiantes, los apaches demostraron una y otra vez que su fuerza no radicaba solo en su ferocidad, sino en su habilidad para leer el panorama político y actuar en consecuencia.
Sin embargo, el siglo XIX traería desafíos sin precedentes, un enemigo con recursos prácticamente ilimitados, decidido a ocupar cada rincón de su territorio y dispuesto a quebrar cualquier pacto si servía a sus intereses. La primera mitad del siglo XIX marcó un cambio drástico para los apaches. Hasta entonces, sus principales rivales foráneos habían sido los españoles, y tras 1821, los mexicanos. Ambos poderes representaban una amenaza, pero sus recursos y alcance eran limitados. Sin embargo, con la entrada de Estados Unidos en el escenario, el equilibrio de fuerzas cambió de manera irreversible. El nuevo adversario no solo tenía un ejército más grande y mejor abastecido, sino también una visión expansiva que veía la ocupación total del continente como un destino inevitable. Este cambio comenzó a gestarse incluso antes de que la bandera estadounidense ondeara sobre el suroeste. A partir de la independencia de México, las fronteras norteñas quedaron más expuestas. Las incursiones apaches en territorio mexicano se intensificaron, tanto para obtener recursos como para vengar agresiones. Las autoridades mexicanas, incapaces de contener a los apaches por sí solas, empezaron a ofrecer recompensas por sus cabelleras y a organizar expediciones militares con la ayuda de otros grupos indígenas rivales. La Guerra México-Estados Unidos 1846 y 1848 fue el punto de inflexión. El Tratado de Guadalupe Hidalgo cedió a Estados Unidos vastos territorios que incluían las tierras de muchas tribus apaches. De un día para otro, los apaches se encontraron bajo un nuevo régimen, que ni los conocía ni estaba dispuesto a respetar sus costumbres o acuerdos previos. Peor aún, este nuevo poder estaba decidido a poblar rápidamente esas tierras con colonos blancos, lo que significaba una presión directa sobre sus recursos y movilidad. Los colonos estadounidenses, alentados por la fiebre del oro y las oportunidades agrícolas, comenzaron a establecer ranchos, minas y asentamientos en zonas que los apaches consideraban parte de su territorio ancestral. Cada nuevo rancho era visto como una invasión, cada mina como una herida en la tierra que proveía agua y alimento. Para los apaches, la respuesta natural era la resistencia activa, ataques relámpago, robo de ganado, emboscadas a caravanas, pero la expansión estadounidense trajo consigo algo más peligroso que las armas: infraestructura permanente. Los fuertes militares empezaron a levantarse en puntos estratégicos para proteger rutas y asentamientos. Esto significaba que, a diferencia de los españoles y mexicanos, los estadounidenses no planeaban simplemente ocupar temporalmente ciertas zonas, sino quedarse indefinidamente. El conflicto, por tanto, dejó de ser episódico y se convirtió en una guerra continua por la supervivencia cultural y física de los apaches. La introducción del ferrocarril en las décadas de 1870 y 1880 aceleró el proceso. No solo permitía mover tropas y suministros con una velocidad antes impensable, sino que también facilitaba la llegada masiva de colonos. Los trenes atravesaban territorios de caza y rutas de desplazamiento, partiendo las tierras apaches en segmentos y reduciendo su movilidad. Cada nuevo tramo de vía férrea era, para ellos, otro paso hacia el cerco final. Los colonos, por su parte, no veían a los apaches como habitantes legítimos de la tierra, sino como obstáculos que había que eliminar o pacificar. La prensa sensacionalista de la época retrataba a los apaches como salvajes sedientos de sangre, ocultando las causas de su resistencia y justificando las campañas militares de exterminio. Esta narrativa pública convirtió la guerra contra los apaches en una cruzada moral para muchos ciudadanos estadounidenses, lo que facilitó la asignación de recursos militares y políticos para su sometimiento. Aún así, los apaches demostraron una y otra vez que su conocimiento del terreno y su movilidad les permitían resistir contra fuerzas numéricamente superiores. Las patrullas militares podían perseguirlos durante días solo para encontrarse con un campamento vacío desmantelado en cuestión de horas. Sus incursiones seguían siendo rápidas, quirúrgicas y calculadas. Atacar un rancho aislado, cortar líneas de comunicación, emboscar a caravanas y desaparecer antes de que llegaran refuerzos. Era una guerra total, diseñada no solo para derrotar militarmente a los apaches, sino para quebrar su capacidad de subsistir fuera del control del gobierno. El cambio más doloroso fue la creciente imposibilidad de mantener el modo de vida tradicional.
A medida que se reducía el territorio disponible y se agotaban las fuentes de alimento, muchos grupos apaches se vieron obligados a aceptar la reubicación en reservas. Estas tierras, administradas por el gobierno, eran en su mayoría insuficientes para sostener a toda la población y estaban sometidas a estricta vigilancia militar. Para un pueblo acostumbrado a decidir cuándo y dónde moverse, la vida en una reserva era una forma de encarcelamiento. No todos aceptaron esta situación. Líderes como Cochise, Victorio y más tarde Jerónimo se negaron a rendirse, llevando a cabo campañas de resistencia que mantuvieron en jaque a las autoridades durante años. La guerra contra los apaches se convirtió en una de las más largas y costosas para el ejército estadounidense en el siglo XIX. Sin embargo, con cada década las posibilidades de victoria se reducían. La expansión estadounidense no solo arrebató tierras, sino que también intentó borrar la cultura apache. Las escuelas en las reservas prohibían hablar el idioma nativo, y las ceremonias tradicionales eran perseguidas o ridiculizadas. La presión no se limitaba al campo de batalla, era una ofensiva total contra la identidad de un pueblo. Aún así, incluso en los momentos más oscuros, los apaches encontraron formas de adaptarse. Algunos grupos utilizaron el comercio con colonos para obtener armas y suministros. Otros enviaron emisarios para negociar acuerdos temporales que les permitieran conservar parte de su territorio o detener el traslado forzoso. Cada decisión se tomaba con la mirada puesta en un solo objetivo: preservar, de alguna forma, el futuro de su gente. Este periodo de conflicto abierto y expansión imparable sentó las bases para las guerras apaches, una serie de campañas militares que se convertirían en el capítulo más sangriento y legendario de su historia. Para los estadounidenses, se trataba de pacificar la frontera. Para los apaches, era la última oportunidad de defender la libertad que había definido su existencia durante siglos. Las llamadas guerras apaches no fueron un único conflicto, sino una serie de campañas, escaramuzas y levantamientos que se extendieron intermitentemente durante más de 2 siglos, desde mediados del 18 con los españoles hasta finales del 19 con los estadounidenses. Pero cuando se habla de ellas en la historia militar de Estados Unidos, generalmente se hace referencia al período más intenso, que abarca aproximadamente de 1849 a 1886 y que tuvo como protagonistas a figuras legendarias como Cochise, Victorio, Nana y Jerónimo. La guerra contra los apaches fue distinta a cualquier otra que enfrentó el ejército estadounidense. No había batallas formales con líneas de combate claras, ni territorios ocupados de forma estable. La estrategia apache se basaba en la movilidad absoluta, el uso magistral del terreno y una red de campamentos temporales que podían desaparecer en cuestión de horas. Para el enemigo, esto era desesperante. Podían seguir rastros durante días, solo para encontrar que el grupo se había dividido en varias direcciones, confundiendo a los perseguidores. Cochise, líder de los apaches Chiricahua, fue uno de los comandantes más respetados y temidos de esta etapa. Su conflicto con los estadounidenses comenzó en 1861, cuando fue acusado falsamente de secuestrar a un niño blanco, un incidente conocido como el Asunto Bascom. La traición y ejecución de varios de sus hombres rompió cualquier posibilidad de paz, y a partir de ahí, Cochise dirigió una guerra de guerrillas implacable durante más de una década. Atacaba caravanas, ranchos y destacamentos militares, siempre desapareciendo antes de que llegaran refuerzos. Finalmente, en 1872, aceptó un acuerdo de paz con el gobierno, asegurando una reserva para su gente, aunque no viviría mucho después para ver sus efectos. Otro nombre crucial fue Victorio, líder de los apaches Warm Springs o Chihene. En la década de 1870, se negó a aceptar el traslado forzoso a la reserva de San Carlos, en Arizona, conocida por sus malas condiciones y por estar infestada de enfermedades. Con un grupo relativamente pequeño, inició una campaña militar que lo llevó a recorrer más de 2.000 kilómetros a través de Nuevo México, Texas y el norte de México, enfrentando tanto al ejército estadounidense como al mexicano. Victorio demostró que incluso con recursos limitados, un líder decidido podía mantener en jaque a 2 naciones. Su muerte en 1880 en la Sierra del Norte de México marcó el fin de una de las campañas más audaces de la resistencia apache. El anciano Nana, veterano de incontables combates y con más de 70 años, también dejó su huella en la historia. En 1881, lideró una expedición de represalia que se convirtió en leyenda.
En apenas un mes, su pequeño grupo recorrió más de 1.600 kilómetros, enfrentándose repetidamente a tropas superiores en número, matando a decenas de enemigos y capturando caballos y armas antes de regresar sin ser capturados. Este tipo de hazañas alimentaba el mito de la invencibilidad apache, aunque también intensificaba la determinación del ejército por acabar con ellos definitivamente. Sin embargo, el nombre más famoso y controvertido de las guerras apaches es Jerónimo Guayaquilé. Nacido en lo que hoy es Arizona, Jerónimo sufrió la pérdida de su madre, esposa e hijos a manos de soldados mexicanos en 1851. Desde entonces, juró venganza y se convirtió en un guerrero incansable. Su habilidad para escapar de cercos y emboscadas era casi sobrenatural para sus perseguidores. Entre 1876 y 1886, lideró múltiples fugas desde la Reserva de San Carlos, dirigiendo ataques en Arizona, Nuevo México, Texas y Sonora. La persecución final de Jerónimo en 1886 se convirtió en una operación militar de enormes proporciones. El ejército estadounidense movilizó miles de soldados, así como exploradores nativos, principalmente apaches que habían aceptado trabajar como scouts para seguirle la pista. La presión fue constante y Jerónimo se vio obligado a dividir su grupo para sobrevivir. Finalmente, agotado y con apenas una veintena de seguidores, se entregó al general Nelson Miles en Skeleton Canyon, Arizona, el 4 de septiembre de 1886. Su rendición marcó simbólicamente el fin de las guerras apaches. Pero ese final no fue glorioso para los apaches. Jerónimo y sus seguidores fueron enviados como prisioneros de guerra, primero a Florida, luego a Alabama y finalmente a Oklahoma. Nunca se les permitió regresar a sus tierras natales. La derrota no significó sumisión total, pero sí el cierre de una era. Los apaches habían demostrado ser uno de los pueblos más difíciles de someter en la historia militar de Norteamérica, pero la maquinaria política, económica y militar de Estados Unidos resultó implacable. El costo humano y cultural fue devastador. A lo largo de estas décadas, miles de apaches murieron en combate, por hambre o enfermedades en las reservas y prisiones. Los supervivientes fueron sometidos a políticas de asimilación forzada que prohibían su idioma, sus ceremonias y su forma de vida. Sin embargo, la memoria de los líderes de esta resistencia, Cochise, Victorio, Nana, Jerónimo, quedó grabada no solo en la historia apache, sino en el imaginario de todo el suroeste. Las guerras apaches también dejaron un legado incómodo para Estados Unidos. A pesar de la victoria militar, la forma en que se condujeron estas campañas, incluyendo la destrucción de aldeas, el asesinato de mujeres y niños y el uso de la traición como táctica, ha sido objeto de críticas históricas. La narrativa oficial de pacificación oculta el hecho de que se trató de una guerra de conquista y despojo, donde el objetivo final era eliminar cualquier obstáculo para la colonización total del suroeste. El eco de estas guerras todavía resuena. En las comunidades apaches actuales, los relatos orales sobre esta época no son historias lejanas, sino advertencias vivas sobre la importancia de la unidad, la movilidad y la resistencia frente a amenazas externas. Cada vez que se pronuncia el nombre de uno de estos líderes, no es solo para recordar un episodio militar, sino para reafirmar que la identidad apache sobrevivió a pesar de todo. Jerónimo, cuyo nombre apache era Goyalé, el que bosteza, no nació para ser líder, pero las circunstancias lo empujaron a convertirse en uno de los símbolos más potentes de la resistencia indígena en Norteamérica. Nació en 1829 en el territorio de los Bedonkohe, un subgrupo chiricahua. En su juventud, Jerónimo no destacaba particularmente por su autoridad política, sino por su valor como guerrero y su habilidad en incursiones rápidas. Sin embargo, un acontecimiento marcaría para siempre su destino. En 1851, durante una incursión militar mexicana en Janos, Chihuahua, fueron asesinados su madre, su esposa y sus 3 hijos. Aquella pérdida brutal cambió su vida de manera irreversible. Desde entonces, Jerónimo se convirtió en un guerrero consumido por el deseo de venganza contra los mexicanos, y más tarde, contra cualquier fuerza que amenazara a su pueblo. Aunque nunca fue un jefe formal en el sentido político apache, su carisma, su experiencia en combate y su habilidad para escapar de situaciones imposibles lo convirtieron en una figura central durante las últimas décadas de las guerras apaches. Su papel en la resistencia final estuvo marcado por un ciclo repetitivo: fuga de la reserva, incursiones en territorios enemigos, persecución por parte de fuerzas estadounidenses y mexicanas,
y finalmente negociaciones que terminaban en rendiciones temporales. Entre 1876 y 1886, Jerónimo escapó al menos 4 veces de la reserva de San Carlos en Arizona, llevando consigo a pequeños grupos de guerreros, mujeres y niños. Las condiciones en San Carlos eran inhumanas: escasez de alimentos, brotes de enfermedades, vigilancia militar constante y un clima hostil. Para un pueblo acostumbrado a la movilidad y a la autosuficiencia, vivir allí era una condena lenta. Jerónimo argumentaba que su deber como líder guerrero era garantizar que su gente pudiera vivir libremente, aunque eso significara arriesgarse en incursiones desesperadas. En sus campañas, Jerónimo demostró un conocimiento enciclopédico del terreno. Era capaz de cruzar desiertos abrasadores y montañas escarpadas, moviéndose más rápido que las columnas militares que lo perseguían. Utilizaba tácticas de confusión: dividir a su grupo en varias direcciones, caminar por lechos de ríos para borrar huellas o retroceder sobre sus pasos para emboscar a los perseguidores. Estas maniobras le ganaron una reputación casi mítica. Para los soldados que lo perseguían, parecía desaparecer y reaparecer como un fantasma. No obstante, su figura también es objeto de debate. Algunos historiadores señalan que sus decisiones, aunque valientes, también ponían en riesgo a mujeres y niños que sufrían las consecuencias de vivir constantemente en fuga. Además, en varias ocasiones, Jerónimo recurrió a ataques contra civiles, colonos, mineros, comerciantes, lo que alimentó la imagen de salvaje sanguinario que la prensa anglosajona explotaba. Para el público estadounidense de finales del 19, Jerónimo era tanto enemigo temido como una figura fascinante, una dualidad que terminaría marcando su legado. En 1885, tras otra fuga de San Carlos, Jerónimo emprendió su última gran campaña. Con apenas 35 guerreros y unas 100 personas en total, logró evadir a miles de soldados estadounidenses y mexicanos durante más de un año. El ejército de Estados Unidos movilizó a figuras como el general George Crook y más tarde el general Nelson Miles, además de utilizar scouts apaches para arrastrar a su propio pueblo. La persecución se convirtió en una obsesión nacional. La captura de Jerónimo era presentada como un objetivo crucial para la pacificación del suroeste. La presión constante, la escasez de suministros y el desgaste físico y emocional fueron debilitando al grupo. En agosto de 1886, Jerónimo aceptó reunirse con el general Miles en Skeleton Canyon, Arizona. El 4 de septiembre se rindió oficialmente, marcando el fin simbólico de las guerras apaches. Sin embargo, el acuerdo de rendición no trajo paz a su pueblo. Jerónimo y sus seguidores fueron enviados como prisioneros de guerra a Florida, luego a Alabama y finalmente a Fort Sill, Oklahoma. En sus últimos años, Jerónimo se convirtió en una figura pública inesperada. Participó en ferias, exposiciones y hasta en el desfile inaugural del presidente Theodore Roosevelt en 1905. Firmaba autógrafos y posaba para fotografías, un contraste radical con su vida anterior. Para muchos estadounidenses, era ahora un héroe domesticado, un trofeo viviente del poder militar del país. Sin embargo, para los apaches, su presencia en esos eventos era un recordatorio amargo de la derrota y el desarraigo. Jerónimo murió el 17 de febrero de 1909, a los 79 años, tras contraer neumonía. Murió lejos de su tierra natal, como prisionero, sin haber cumplido su deseo de regresar a las montañas de Arizona. Fue enterrado en el cementerio de Fort Sill, un lugar que para él simbolizaba la pérdida de todo lo que había luchado por defender. La figura de Jerónimo sigue siendo ambivalente. Para unos, un líder indomable que resistió hasta el último momento. Para otros, un hombre cuya guerra perpetua prolongó el sufrimiento de su pueblo. Lo cierto es que encarna la última chispa de un mundo que estaba siendo apagado por la expansión implacable de Estados Unidos. Su vida y su resistencia final son la conclusión trágica de una era en la que la frontera no solo era un límite geográfico, sino el escenario de un choque irreversible entre dos visiones del mundo. La rendición de Jerónimo en 1886 no solo marcó el fin de las guerras apaches, sino también el inicio de una nueva y dolorosa etapa, la de la asimilación forzada. Los apaches que durante siglos habían resistido con movilidad, astucia y ferocidad, se encontraban ahora confinados en reservas.
bajo la vigilancia de un gobierno que buscaba no solo controlarlos físicamente, sino también borrar su identidad cultural. La primera consecuencia directa de la derrota fue el desplazamiento masivo. Muchos grupos fueron trasladados lejos de sus territorios ancestrales, enviados a lugares como Florida, Alabama y finalmente Oklahoma. La separación de clanes y familias debilitó aún más la cohesión interna. La tierra, que había sido la base de su subsistencia y espiritualidad, ya no estaba a su alcance. En las reservas, las condiciones eran precarias. Tierras pobres para el cultivo, escasez de alimentos, enfermedades y una dependencia creciente de los suministros gubernamentales. Las raciones, a menudo insuficientes o de baja calidad, se convirtieron en un mecanismo de control. Obedecer las órdenes de la gente en la reserva significaba comer. Rebelarse podía significar hambre. La asimilación cultural se impuso con la creación de escuelas residenciales. Los niños eran separados de sus familias y enviados a internados donde se prohibía hablar su lengua, practicar ceremonias o vestir ropa tradicional. El objetivo declarado era civilizar a las nuevas generaciones, pero en la práctica significaba desarraigarlas de su cultura. Las historias orales, que habían sido el corazón de la memoria apache, se perdían cuando los jóvenes regresaban con un lenguaje y valores ajenos. Las ceremonias religiosas también fueron perseguidas. Ritualidades como la ceremonia de la pubertad para las jóvenes o las danzas de curación fueron prohibidas o ridiculizadas. El cristianismo fue impuesto como única religión aceptable, y los misioneros trabajaron activamente para reemplazar los sistemas de creencias tradicionales. Sin embargo, muchas familias conservaron sus prácticas en secreto, transmitiéndolas discretamente a pesar del riesgo. Económicamente, la transición fue devastadora. De un modo de vida basado en la caza, la recolección y el pastoreo, pasaron a depender de la agricultura forzada en tierras poco fértiles. Algunos buscaron trabajo fuera de la reserva como jornaleros, vaqueros o soldados exploradores para el ejército estadounidense. Un giro irónico, considerando que apenas unos años antes habían luchado contra ese mismo ejército. A mediados del siglo XX, la situación comenzó a cambiar lentamente. La Segunda Guerra Mundial llevó a muchos jóvenes apaches a enlistarse, y algunos sirvieron como codificadores usando su lengua en comunicaciones militares, recordando al país el valor de un idioma que antes había intentado erradicar. Después de la guerra, el movimiento por los derechos civiles y el activismo indígena impulsaron una recuperación cultural. En las décadas de 1960 y 1970 surgieron esfuerzos por revitalizar la lengua apache, rescatar ceremonias y recuperar fragmentos de su historia borrada. Las comunidades comenzaron a exigir compensaciones por las tierras perdidas y a luchar por un mayor autogobierno dentro de las reservas. Aunque los desafíos seguían siendo enormes, pobreza, desempleo, problemas de salud, la identidad apache sobrevivía, adaptándose a un mundo radicalmente distinto al de sus antepasados guerreros. Hoy los apaches están repartidos principalmente entre Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Texas, con varias tribus reconocidas federalmente. Si bien la vida moderna ha transformado profundamente sus costumbres, muchos siguen practicando ceremonias ancestrales, enseñando el idioma a las nuevas generaciones y reivindicando su historia. La resistencia ya no se libra con flechas ni caballos, sino en tribunales, escuelas y medios de comunicación. El siglo XX fue para los apaches una época de pérdidas irreparables, pero también de una resiliencia que desafió el intento de borrarlos. A pesar de la derrota militar, nunca desaparecieron, y en cada narración de sus ancestros, en cada palabra pronunciada en su lengua, en cada ceremonia recuperada, late la misma convicción que guió a sus guerreros, que la libertad y la dignidad no son concesiones del poder, sino derechos por los que vale la pena luchar, generación tras generación. La imagen que muchos tienen de los apaches proviene de películas, novelas y relatos distorsionados que los reducen a guerreros salvajes de un pasado lejano. Sin embargo, el pueblo apache sigue vivo, con comunidades que, aunque marcadas por siglos de despojo y asimilación forzada, han encontrado maneras de preservar su cultura y proyectarla hacia el futuro. Actualmente las principales comunidades apaches se encuentran en Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Texas, con varias tribus reconocidas federalmente como los White Mountain Apache,
San Carlos Apache, Mezcalero Apache, Jicarilla Apache, Lipan Apache y los Fort Sill Apache. Cada una conserva variaciones propias en idioma, ceremonias y costumbres, pero todas comparten un compromiso con la preservación de su identidad. Uno de los elementos más importantes de este legado es el idioma. La lengua apache, parte de la familia athabascana, estuvo al borde de la extinción durante gran parte del siglo XX debido a las políticas de asimilación y la imposición del inglés en escuelas y vida pública. Hoy muchas comunidades impulsan programas de revitalización lingüística, clases para niños, diccionarios digitales, aplicaciones móviles y grabaciones de ancianos que conservan el habla tradicional. Aprender y hablar apache no es solo un acto de comunicación, sino una declaración de resistencia cultural. Las ceremonias tradicionales siguen siendo el corazón espiritual de la vida apache. La más conocida es la Ceremonia de la Mujer Joven, o Sunrise Ceremony, que marca el paso a la adultez de las jóvenes. Este ritual, que dura varios días, combina danzas, cantos y pruebas físicas y conecta a la joven con la diosa de la fertilidad y la creación, Changing Woman. La ceremonia no es un espectáculo turístico, sino un acto comunitario profundamente significativo que involucra familias enteras y a los ancianos, guardianes del conocimiento espiritual. La relación con la naturaleza continúa siendo central. Aunque la vida moderna ha modificado muchas prácticas, el respeto por el equilibrio con la tierra sigue presente en la caza, la recolección y el uso medicinal de plantas. En las reservas, los curanderos todavía preparan remedios tradicionales con hierbas locales, y muchos jóvenes aprenden a reconocerlas como parte de su educación cultural. Incluso en contextos urbanos, se organizan salidas al campo para mantener viva esta conexión. En el plano artístico, los apaches destacan por su trabajo en cestería, joyería y música. La cestería apache, elaborada con técnicas transmitidas por generaciones, no solo cumple funciones utilitarias, sino que también es un medio de narrar historias y preservar símbolos culturales. La música, con tambores, flautas y cantos tradicionales, sigue acompañando ceremonias y eventos comunitarios, manteniendo vivas las melodías que acompañaron a sus ancestros en tiempos de paz y guerra. La gastronomía tradicional también forma parte del legado. Aunque la dieta moderna ha incorporado alimentos industriales, en muchas comunidades todavía se preparan platillos heredados, como el pan frito, guisos con carne de venado, conejo o bisonte, y bebidas hechas con plantas locales. Estos alimentos no solo alimentan el cuerpo, sino que también evocan la memoria colectiva de tiempos en que la autosuficiencia era clave para la supervivencia. El legado histórico de los líderes apaches también se mantiene vivo. Figuras como Jerónimo, Cochise, Victorio y Lawson, la legendaria guerrera y estratega, son recordadas no como personajes de museo, sino como referentes de fortaleza y resistencia. En las escuelas tribales, su historia se enseña desde una perspectiva apache, contrarrestando las versiones distorsionadas que circulan en la historia oficial estadounidense. En el presente, la lucha por la soberanía y los derechos territoriales continúa. Muchas tribus apache están involucradas en batallas legales para proteger tierras sagradas amenazadas por proyectos mineros, petroleros o turísticos. Un ejemplo reciente es la defensa de Oak Flat, un lugar sagrado para los San Carlos Apache, que está en riesgo por un proyecto de minería de cobre. La resistencia a estas amenazas se articula combinando tradición y modernidad. Manifestaciones, alianzas con organizaciones medioambientales, campañas en redes sociales y demandas judiciales. En el ámbito económico, algunas comunidades han desarrollado proyectos propios para generar ingresos y empleo, como centros turísticos gestionados por la tribu, parques de aventura, hoteles y casinos. Aunque estas actividades generan debates internos sobre su impacto cultural, han permitido financiar programas de educación, salud y preservación cultural que antes dependían de fondos federales insuficientes. El deporte y la participación en eventos intertribales también juegan un papel importante en el fortalecimiento de la identidad. Torneos de rodeo, competencias de tiro con arco y carreras tradicionales reúnen a miembros de distintas comunidades,
reforzando lazos y transmitiendo habilidades ancestrales en un contexto contemporáneo. En el ámbito político, los apaches participan activamente en la defensa de los derechos indígenas a nivel nacional. Sus líderes han llevado sus demandas hasta el Congreso de Estados Unidos y foros internacionales, denunciando la histórica marginación y exigiendo reparaciones y respeto por los tratados firmados en el siglo XIX. Este activismo conecta su lucha con la de otros pueblos originarios del continente, creando redes de solidaridad que trascienden fronteras. A pesar de los avances, los desafíos siguen siendo enormes. Altas tasas de desempleo, problemas de salud como la diabetes y el alcoholismo, y la continua amenaza de pérdida lingüística y cultural. Sin embargo, la narrativa de extinción que se les impuso durante generaciones ya no tiene fuerza. Los apaches se ven a sí mismos como un pueblo en transformación, capaz de adaptarse sin renunciar a su esencia. En el siglo XXI, ser apache significa habitar dos mundos, uno regido por las exigencias del sistema dominante y otro profundamente enraizado en la herencia de sus ancestros. No es una convivencia fácil, pero es el camino que han elegido para garantizar que, a pesar de todo lo que se les arrebató, la llama de su identidad no se apague. En las arenas del desierto y en las cumbres de las montañas del suroeste, todavía resuena el eco de cascos, gritos de guerra y cantos ceremoniales. No es un sonido real, sino un recuerdo que vive en la memoria de un pueblo que se negó a desaparecer. Los apaches no son solo un capítulo de la historia, son una prueba viviente de que la identidad puede sobrevivir a siglos de persecución, exilio y asimilación forzada. La historia que hemos recorrido no es cómoda. Habla de un proceso sistemático de despojo, traiciones firmadas en tratados, exterminio justificado en discursos de civilización y campañas militares diseñadas para borrar a un pueblo de la faz de la tierra. Sin embargo, también es la historia de una resistencia incansable, de hombres y mujeres que prefirieron la incertidumbre del exilio a la sumisión en una reserva, que convirtieron la tierra y el silencio en sus aliados, y que defendieron a su gente hasta el último aliento. Las guerras apaches, lejos de ser simples conflictos fronterizos, fueron el escenario de un choque total entre dos visiones del mundo. Una que veía la tierra como propiedad y recurso, otra que la entendía como madre y hogar sagrado. La derrota militar no borró esa visión. En cada ceremonia, en cada palabra pronunciada en lengua apache, en cada joven que aprende las historias de sus ancestros, esa cosmovisión sigue latiendo. Pero el recuerdo no puede quedarse solo en la nostalgia. La historia de los apaches nos obliga a mirar críticamente el presente, a reconocer que muchas de las injusticias de ayer siguen teniendo eco hoy. Tierras sagradas aún están en disputa. Comunidades siguen luchando contra la pobreza estructural y la discriminación. Y la memoria de líderes como Jerónimo, Lawson o Victorio sigue siendo incómoda para quienes prefieren una versión edulcorada de la historia. Recordar no es un acto pasivo, es un acto político. Significa rechazar el olvido al que se quiso condenar a este pueblo y en cambio traer su voz al centro de la conversación. Significa enseñar a las nuevas generaciones que la resistencia no es solo un episodio del pasado, sino una actitud que se mantiene viva frente a cada intento de silenciarla. Hoy, los apaches caminan entre dos mundos, pero no como víctimas resignadas. Son guardianes de una herencia que no les pertenece solo a ellos, sino que es parte de la memoria colectiva de toda América. Su historia nos recuerda que la dignidad no se concede, se defiende, y que incluso frente a un enemigo que parece invencible, siempre hay espacio para resistir, adaptarse y seguir existiendo. En el polvo que el viento levanta sobre las llanuras, en la sombra que proyectan las rocas ancestrales y en el murmullo de los ríos que cruzan el desierto, persiste una verdad que ningún ejército pudo borrar. Los apaches nunca fueron derrotados en espíritu. La historia oficial habla de rendiciones y traslados forzosos, pero no menciona que, en lo más íntimo de cada familia, la memoria siguió transmitiéndose como un tesoro secreto, un legado que ni el hambre ni la distancia lograron extinguir. Esa resistencia silenciosa es quizás la más difícil de medir, porque no se libra en campos de batalla, sino en las cocinas,
en las fogatas y en los consejos de ancianos. En cada gesto cotidiano, el tejido de una cesta, el aprendizaje de una palabra antigua, la preparación de un alimento tradicional, hay un acto de desafío a la imposición cultural. La supervivencia de una identidad no siempre se mide en victorias militares, sino en la obstinación de seguir siendo uno mismo. Sin embargo, el peligro del olvido siempre acecha. En un mundo cada vez más globalizado, donde la modernidad amenaza con uniformar las costumbres y los idiomas, la historia apache corre el riesgo de ser reducida a estereotipos de cine y turismo superficial. Por eso, contarla de forma íntegra y sin censura no es solo un ejercicio histórico, sino una necesidad urgente para mantener viva su verdad. La herencia apache no pertenece únicamente a los descendientes de sus guerreros y curanderos. Pertenece a todos los que entienden que la memoria de un pueblo indígena es una parte fundamental de la historia de la humanidad. Conocerla no es un favor que se les hace a ellos, es una deuda que tenemos con nosotros mismos para comprender cómo las sociedades pueden destruir o proteger su diversidad cultural. Cada generación tiene la responsabilidad de decidir si ese legado se fortalecerá o se desvanecerá. Los ancianos que aún recuerdan las palabras y cantos de sus antepasados son bibliotecas vivientes. Cuando uno de ellos muere sin transmitir su conocimiento, se pierde una página irrecuperable de la historia. Por eso, el mayor homenaje que se les puede rendir no es una estatua ni un museo, sino la continuidad de sus enseñanzas en la vida cotidiana. Que estas palabras no sean un punto final, sino un punto de partida. Porque mientras se siga contando su historia, mientras alguien repita sus nombres y sus canciones, los apaches no serán solo un recuerdo, seguirán siendo presencia. Porque mientras haya alguien que hable su lengua, que cante sus canciones, que recorra sus montañas y cuente sus historias, los apaches seguirán aquí. Y esa es quizás la victoria más grande que podían conquistar. Si esta historia te conmovió, no la dejes morir aquí. Compártela, coméntala, cuéntasela a alguien que nunca haya escuchado la verdad sobre los apaches. Cada vez que su voz llega a un nuevo oído, la memoria vence al olvido. Sus montañas, su lengua, sus canciones todavía están vivas, pero necesitan de nosotros para seguir respirando. Sus ancestros pelearon con armas. Hoy, la lucha es contra la indiferencia y el silencio. Únete a quienes creen que preservar la memoria es un acto de justicia. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en el próximo viaje por las historias que no aparecen en los libros oficiales. Porque recordar no es mirar atrás, es iluminar el presente y proteger el futuro. La historia de los apaches no terminó, y tu voz puede ser parte de su continuación.